Ok, segundo. Como todos saben, las regalías son un recurso adicional que llevamos a todos los municipios, todos los departamentos del territorio nacional, desde el gobierno nacional, para poder tener una inversión social adicional, unos recursos adicionales dirigidos a una inversión orientada a proyectos construidos por cualquier persona, por cualquier entidad, por cualquier sociedad, por cualquier actor de gobierno que pueda participar y pueda trabajar para desarrollar beneficio para su comunidad. Por eso es tan importante este informe y lo que les queremos entregar a ustedes hoy, porque es un ejercicio de veeduría, es un ejercicio de veeduría a cómo se está trabajando con las regalías, cómo es el proceso el ejercicio de aprobación y ejecución de las regalías, no solamente desde la entrega del presupuesto bienal de regalías, sino también desde la contratación de los recursos que se vienen aprobando por los distintos OCADs. Y para esto trabajamos con 6 organizaciones que les damos las gracias por ese trabajo articulado sobre un análisis de datos. Es muy importante que tengan esto en cuenta. La veeduría social debe referirse a los datos, debe estar basada en la investigación de datos, y el ejercicio que tenemos ahora es muy juicioso. Tenemos unas cosas muy importantes para contarles, pero sobre todo unos temas de mejora, unas oportunidades de mejora que son muy importantes para que cualquier persona, cualquier veeduría ciudadana pueda estar trabajando articulada con la administración para sacar adelante de la mejor manera los proyectos de inversión. Entonces, no quisiera extenderme más en esto, lo importante es el informe. Muchísimas gracias por su participación hoy y doy la palabra a las personas que trabajaron fuertemente en esto. Daniel, gracias. Vamos ahora a darle la palabra a Luisa Sarmiento. Luisa Sarmiento pertenece a Transparencia por Colombia. Luisa, bienvenida. Muchas gracias, Diana, Lina, Giselle. Señor Daniel, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la posibilidad que tenemos de estar acá. Obviamente le agradecemos a la Unidad de Acción Vallecaucana por la realización de este espacio y el esfuerzo en la ejecución de este convenio. En efecto, estoy como representante de la Iniciativa para la Transparencia en Industrias Extractivas, que hace parte de la línea programática de iniciativas con sociedad civil de Transparencia por Colombia, en donde trabajamos con Pilar Acosta, que es la coordinadora de este proyecto, Valentina Rincón, profesional también de este proyecto, en el acompañamiento y articulación de este convenio con la Unidad de Acción Vallecaucana. También resaltamos la participación de Sebastián Botero en la orientación de varios temas sobre el acceso a las plataformas de información. Este convenio se inscribió a partir de la subvención entregada a Transparencia por Colombia por parte del cooperante Open Society Foundation, OSF, cuyo objetivo es aumentar la responsabilidad de las regalías en Colombia mediante estrategias basadas en datos, en el que buscamos mejorar la transparencia y el acceso a la información pública en temas de regalías por medio del acompañamiento a proyectos de control ciudadano. Nos esforzamos por fortalecer las capacidades para ejercer control social en departamentos como Córdoba, Meta, Antioquia, Santander, Risaralda, Caldas y por supuesto Valle del Cauca. Transparencia por Colombia orientó en estos territorios ejercicios de control ciudadano mediante estrategias basadas en datos. De esta forma, el ejercicio que nos convoca en este espacio, como lo dijo Lina, no es aislado. Con cada uno de nuestros socios, incluyendo la Unidad de Acción Vallecaucana, realizamos una serie de capacitaciones sobre el uso de las diferentes plataformas de información al Sistema General de Regalías, como el Sistema de Presupuesto y Giros de Regalías, el Sistema de Información y Consulta de Distribuciones y CODIS, en su momento lo que fue Mapa Regalías, SECOP 1 y SECOP 2, entre otras. Además, articulamos con el Departamento Nacional de Planeación un taller sobre el uso de la plataforma Auditores Ciudadanos. Todo el aprendizaje generado en estos espacios fue aprovechado por la Unidad de Acción Vallecaucana para realizar seguimiento a los recursos de regalías que han sido invertidos en la ciudad de Cali durante los años 2012 y 2020. En un momento, Lina y Giselle pues abordarán en las reflexiones alrededor de los contratos en este periodo de tiempo. Sin embargo, es importante mencionar que la Unidad de Acción Vallecaucana también elaboró
la cartilla Cómo monitorear las regalías de mi municipio, en donde se podrá encontrar una serie de pasos para replicar este tipo de ejercicios de control ciudadano a los recursos provenientes de las regalías. Dicha información pues, se presenta con el fin de incentivar la participación ciudadana en los proyectos de regalías en el municipio de Cali y por supuesto en el departamento en general. Agradecemos este espacio y nada, le doy la palabra a Lina para que presente los resultados de este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luisa, y sea esta la oportunidad en nombre de la Unidad de Acción Vallecaucana y de distintos aliados, Acción y Participación, Cali Visible, Cali Como Vamos, el Observatorio Polis de Universidad ICESI, el Grupo de Acciones Públicas de Universidad ICESI y Foro Nacional por Colombia, Capítulo Valle, en general, todos y cada uno de los aliados del colectivo Alianza por una Cali más transparente y participativa y en general todas aquellas organizaciones que desde el Valle del Cauca hemos sido invitadas por Transparencia por Colombia a participar de distintos eventos que nos han movilizado en el reto de acercarnos desde la apropiación del control ciudadano a lo público de una manera rigurosa. En particular, le queremos agradecer a Pilar, a Luisa, a Valentina, muy especialmente toda la orientación y tutoría que recibimos de Sebastián Botero, en específico para este proyecto. En general a todo el equipo, a Andrés por su voto de confianza en nosotros, y ahora los dejo con Manuel Alejandro Guevara, con Lina Orozco y con Giselle García, quienes desde la Unidad de Acción Vallecaucana se encargaron de la ejecución de esta propuesta de trabajo. Lina Orozco lideró las actividades. Lina, te doy la palabra. Muchas gracias, Kate. No, para nosotras fue todo un reto. Yo pues soy docente de gestión pública local y regional y en realidad meterme al universo más específico de las regalías y de las finanzas públicas y darme cuenta también un poco de una profusión de plataformas. Fue muy interesante, fue retador y lo que quisimos justamente con la cartilla es como volcar nuestra experiencia. ¿Qué les voy a contar? En primer lugar, este convenio estuvo orientado a identificar las dificultades y las barreras en términos de acceso a la información cuando un ejercicio ciudadano o una organización de la sociedad civil, o en este caso la Unidad de Acción, decide ponerle el ojo a las regalías, particularmente para Cali. Y entonces, metodológicamente nos encontrábamos justamente con esa pregunta y es, pues si vamos a monitorear, ¿dónde encontramos los datos y qué nos vamos a preguntar? Y como conocer el objeto de estudio para poder identificar las barreras. Entonces yo rápidamente les quiero contar qué es esto de las regalías, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué vimos en Cali en términos de qué produce, qué se explota en Cali? Porque, por supuesto, ni Cali ni el departamento del Valle es un departamento productor de hidrocarburos, no hay explotación de hidrocarburos en Cali o en Valle, pero sí hay explotación de minerales. Por ejemplo, ahorita les hablo desde el eje cafetero y rápidamente puedo ver las dragas sobre el río sacando arena y diabasa. Entonces, hay explotación de minerales. También hay en Cali. La siguiente pregunta que nos hacíamos es, bueno, ¿y los proyectos cuáles fueron? Y establecimos un periodo de tiempo de los últimos 3 periodos del gobierno, 2012 a 2020 para Cali. Y sí, seguimos cavando, indagando en muchas plataformas. Nos llevó esto a meternos en revisar la contratación que se hizo asociada a estos proyectos. Eso es lo que les quiero contar y después le daré la palabra a Giselle. Entonces, ¿qué son las regalías? Como señalaba Daniel, pues son el pago que hacen compañías petroleras y compañías mineras al Estado por explotar los yacimientos de este recurso natural no renovable. Para el caso del Valle, lo que nos interesa particularmente es la industria minera, porque, insisto, no somos departamento productor de hidrocarburos. Esa industria minera para Colombia está representando el 2%
del PIB nacional, lo que quiere decir más o menos unos 2,5 billones al Sistema General de Regalías, Colombia. En el caso colombiano, es particularmente representativo el carbón. El 89% de la industria minera es carbón, ¿no? Le siguen los metales preciosos, el níquel. Y en estas preguntas decíamos, bueno, si el valle lo que hay es minería, ¿cómo funciona esto? Y entonces de la mano con transparencia empezamos a comprender toda una regulación, además nueva, porque la normatividad es del 2020, la ley 2056, que empieza a regular un ciclo para poder nosotros entender cómo es que se organiza y funciona el Sistema General de Regalías. Por supuesto, la primera parte era ¿dónde están las minas? Y eso tiene que ver con conocimiento de los yacimientos, tiene que ver con dónde se explotan. Eso nos llevó a revisar, por ejemplo, la plataforma, un geovisor hermoso, complicado, pero hermoso, no tan complicado, es solo cliquearlo. Y un geovisor que tiene la Agencia Nacional de Minería, donde uno puede observar dónde es que están las minas en el territorio, muy interesante. Las siguientes etapas del ciclo tienen que ver con la fiscalización y liquidación de eso que se está explotando. Todo esto es gobierno central, Agencia Nacional Minera, la Agencia de Hidrocarburos. Por supuesto, después se hace un recaudo, se hace la transferencia al gran fondo, que es el Sistema General de Regalías, y la Ley 2056 lo que hace es, además de señalar de esa gran bolsa que es el Sistema General de Regalías, cómo se distribuye. Entonces, ahí está regulada la distribución, y lo que definitivamente es claro es que la moneda de cambio para el Sistema General de Regalías es un proyecto. Eso nos llevó entonces, por supuesto, a analizar los proyectos. Todo es un ciclo que atraviesa, además, cada etapa del ciclo tiene su plataforma, tiene sus fuentes de información. Para el caso de Cali, la asignación de recursos, por ejemplo, para este bienio 2021-2022 es de 25 millones de pesos, asignaciones directas. Es Cali, no hay mucha minería, ¿cierto? Pero le corresponde estos 25 millones. Comparado con Casanare, con Meta, etcétera, vamos a encontrar, por supuesto, un volumen diferente de recursos, pero no solo nos llegan asignaciones directas, este recurso es escaso. Nosotros encontramos para el periodo que a lo largo de los recursos de regalías se ha destinado 37 mil millones de pesos. Entonces no se queden solo con la cifra de los 25 millones, se puede generar también fondos de regalías importantes para cofinanciar proyectos. Eso como una primera foto. Cuando nos fuimos acercando más allá de la comprensión de dónde de dónde se explota, de dónde está en el territorio de la explotación, y los proyectos, pues nos enfocamos en cada etapa. Para el caso de Cali, como les contaba, lo que tenemos es carbón, toneladas de carbón. Entre el periodo 2012-2020 encontramos una explotación de 150.000 toneladas. También se explota diabasa, eso es arena, eso es arcilla, estos materiales para la construcción, ¿no? 1.700.000 metros cúbicos de diabasa, oro, 121.000 gramos de oro. ¿Cuánto le ha representado eso a Cali? Encontramos cerca de 11 diferentes recursos minerales que se explotan en la ciudad y han generado una contraprestación económica durante el periodo de 1.300 millones de pesos. ¿Dónde están las minas? Pues uno entra al geovisor de la ANM, aquí simplemente les cargué fue una imagen. Con el geovisor de la ANM uno empieza a revisar dónde es que están geolocalizadas las minas. ¿Ah? Resuelta un poco el sentido de, venga, ¿dónde están explotando las minas y qué tipo de material se está produciendo en Cali por explotación y cuál es la contraprestación que, en este caso, los mineros le pagan a la Agencia Nacional de Minas? La siguiente pregunta fue, ¿y esto cómo se le devuelve a Cali? Se le devuelve a través de la financiación de proyectos. Entonces, ¿qué encontramos en materia de financiación de proyectos a lo largo de este periodo de estudio? Han sido 3 los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.
el 96% de los 37.000 millones de pesos que encontramos vía financiación del SGR está concentrado en un solo proyecto que se llamó Educación Digital para Todos. Es decir, 35.000 millones los tenía Educación Digital, los tuvo Educación Digital para Todos. Y ustedes se preguntarán, también me pregunté, ¿y por qué la diferencia? Es decir, ¿por qué tan fuerte la financiación en Proyecto Educación Digital y qué pasó con los otros dos? Los otros dos son Artes Populares y Tradicionales, proyecto con el IPC, y el proyecto de Economía Circular, el más reciente aprobado, 2019-2020. Y resulta que depende del OCAT, esto es el órgano colegiado de administración y decisión, depende de a qué OCAT se busquen los recursos, pues se jalona más. Definitivamente pudimos observar que para el caso del proyecto Educación Digital, pues no solo participó Cali, participaron otros 4 municipios, Dagua, Yumbo, entonces, y pudieron presentarse al OCAT regional, y así jalonaron los 36.500 millones de pesos que están viendo allí. Para el caso de regalías directas, tuvimos el IPC con este proyecto de Artes Populares, 240 millones de pesos, y el proyecto de Economía Circular, que es la financiación de un estudio de factibilidad sobre eso. Entonces, una vez teníamos esta foto de qué fueron estos proyectos, qué se financió con esto, cuántos beneficiarios tuvieron los proyectos, nosotros seguimos indagando sobre el asunto, pero antes de eso ya le voy a dar la palabra a Giselle, porque en todo este proceso y en esta experiencia, nosotros definitivamente notamos que aunque hay un esfuerzo nacional y aunque efectivamente en la página de la Alcaldía de Cali uno puede conocer los informes de rendición de cuenta de los 3 periodos de gobierno, sigue siendo difícil el conocimiento sobre la información, hay mucho tecnicismo alrededor, y en ese esfuerzo le doy la palabra a Giselle porque diseñamos entonces un tablero de datos un poco más ágil, ¿no? Que nos funciona a nosotros muy bien para explorar temas en el territorio. Entonces, además de contarles la experiencia de Cali, queremos es animar a que ustedes consulten ese tablero. Entonces, Giselle, te paso el micrófono para que lo presentes. Bueno, buenos días para todos. Ya les comparto por aquí el link donde voy a ingresar para que todos puedan, si quieren, ingresar conmigo. Entonces, se los mando por acá. ¿Ya está copiado ahí? Y ya te comparte tu pantalla, que es mejor que tú tengas el eso. Sí, ya. Entonces, una vez ingresan aquí, en este micrositio, lo que hicimos fue consolidar la información que teníamos asociada. Entonces, pues brevemente les cuento, luego los podrán revisar. Aquí está el informe de resultados donde detallamos todo el paso a paso, todo cómo lo hicimos, la metodología, los diferentes links que consultamos. Aquí ya es una vez de cómo poder replicar el ejercicio, pero me quiero concentrar en el Power BI que les mencionábamos. Nosotros cuando ingresamos a ver lo de las regalías, como les mencionaba Lina, veíamos que estaba la información dispersa en muchas plataformas, entonces queríamos como sintetizar la información que teníamos a disposición y que fuera más fácil para el ciudadano consultarlo. Entonces decíamos, bueno, ¿qué queremos ver acerca de las regalías? Entonces decíamos, bueno, lo importante es la producción, de dónde sale la plata, y eso, pues, ¿para dónde va? Los proyectos. Entonces, eso es lo que se consolidó aquí en este tablero, donde no solo se presenta la información, sino que se da una breve descripción de lo que contiene, porque es algo que no se encuentra en las plataformas. En las plataformas se ponen las gráficas, los datos, pero no hay como una descripción que lo acompañe donde la persona que ingresa a visualizarlo pueda entender más fácilmente lo que se le está poniendo. Entonces, aquí hacemos una pequeña descripción de qué son las regalías y qué se presenta, y algunas recomendaciones asociadas. Entonces, ya pasando al tema de la producción de minerales, lo que hicimos fue poner aquí los diferentes datos de la producción que hay asociados y los recursos que se han ingresado. Entonces, aquí en la parte izquierda podrán encontrar la pequeña descripción que dice qué tipo de minerales se explota en el municipio y el valor asociado a la contraprestación. Y una recomendación al respecto. Recuerda que el valor reportado no equivale al recurso que los municipios reciben al respecto, porque estos recursos ingresan a una gran bolsa nacional y de allí luego, acorde a la ley y los porcentajes que se han establecido, son repartidos.
Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver un municipio como, no sé, tal vez Jumbo, entonces nada más ingreso acá, filtro y veo los datos de la producción de Jumbo, qué se explota, en qué unidades de medida, por ejemplo, el oro, 1891 gramos de oro, por ejemplo, la diabasa, que son en metros cúbicos, y cuánto se ha exportado. Y aquí se puede ver cuáles son los minerales. Asociadas aquí a la parte izquierda, el valor de la contraprestación que ha generado, 2.907 millones de pesos ha generado el municipio de Jumbo. Una vez identificado qué se explota, dónde se explota, pues qué se hace con esos recursos. Entonces, aquí pasando a la otra página, podrán ver los proyectos que se han financiado, el número de proyectos presentados en el Valle del Cauca, el número de proyectos aprobados, cuánto ha sido el valor total de esos proyectos y qué es el valor total de esos proyectos ha sido financiado con recursos del SGR. Entonces, vemos que se han presentado 674 proyectos, de esos han aprobado 636, por un valor total de 1,8 billones y de esos 1,6 han sido financiados con recursos de regalías. Aquí están las diferentes entidades ejecutadoras, por ejemplo, aquí en la ciudad de Cali hay el Instituto Popular de Cultura, la biblioteca, existe una gran pluralidad de entidades ejecutoras que aquí se pueden encontrar. Y una parte que nos parecía interesante a nosotros es, bueno, entonces si yo identifico cuál es la entidad ejecutora, digamos que quiero ver Candelaria, ¿qué municipio? Aquí copio, qué proyectos se han ejecutado en Candelaria, donde el municipio ha sido el ejecutor, entonces aquí ya me aparece el listado. Y muy importante, algo que nos llamaba mucho y nos decía mucho Sebastián en transparencia, es identifiquen el BEPIN. El BEPIN es como la cédula madre del proyecto, y ya identificado el BEPIN, el valor total del proyecto y demás, ya con ese dato puede ingresar a una plataforma que se llama Mapa Inversiones, donde se consolida la información de toda la inversión que hay en el país, independientemente de la fuente de financiación, y con ese código BEPIN lo puedo entrar a buscar. Ay, lo copié. Copio el valor, lo pego aquí, hundo buscar, y aquí ya me aparece, es el proyecto de asistencia alimentaria a la población afectada por la emergencia COVID, y aquí ya puedo ingresar a ver toda la información que tiene a nivel nacional la plataforma para el proyecto. Entonces, por ejemplo, cuánto costó, el número de beneficiarios, el responsable, la duración, el valor total, el valor aprobado, la ejecución, los participantes, y así para los diferentes proyectos que hay asociados. Entonces, es algo muy interesante que nos gustaría mucho que consultaran para que puedan identificar los proyectos y puedan resolver las dudas que se tienen respecto de las regalías de forma más fácil y ágil. Gracias, Giselle. Entonces, insisto, lo novedoso es la simplificación, ¿no? Es una apuesta por la parsimonia metodológica, pero consulten la plataforma y desde luego desde la unidad de acción nos interesa muchísimo seguir promoviendo esos ejercicios de control social, no solo en tema de regalías, en realidad sobre la gestión pública local y regional. Entonces le voy a dar la palabra a Manuel porque una vez nosotras empezamos a rasgar un poco la información y a rascarla y a buscar en tantas plataformas, si hay algo que hemos venido, digamos, consolidando en la unidad y en la Alianza por una Cali, es esta pregunta sobre la contratación. Entonces le doy la palabra a Manuel. Dale, Manu. Muy buenos días, muchísimo gusto con quienes no nos conocemos. Manuel Alejandro Guevara Bocanegra, yo soy abogado y politólogo. Y pues vamos a ver aquí Además, un poco entonces no podías reservar un... cuáles fueron esos patrones de contratación que identificamos y sobre todo también qué recomendaciones tenemos hacia la administración distrital para cada vez mejorar más todos estos procesos de contratación. Como ya Lina les venía contando, efectivamente durante el periodo que analizamos tuvieron lugar 3 proyectos y de estos 3 proyectos el 97% del valor de los contratos asociados a los 3 proyectos ejecutados en Cali, ese 97 corresponde al proyecto de educación digital para todos, el proyecto que se hizo con el OCAT regional, donde estuvo Dagua, La Cumbre, Viges y Jumbo. Digamos que esto es muy coherente
con el ejercicio y el tamaño de aplicación y de población alcanzada por ese proyecto. Adicionalmente, identificamos que dentro de las modalidades de contratación, el 47% de los recursos de esos contratos fue ejecutado a través de licitación pública. Y el segundo más usado fue la contratación directa. Y esto empieza a tener coherencia cuando nos acercamos a qué tipo de contratos entonces fueron los que se licitaron y qué tipo de contratos fueron los que se hicieron vía contratación directa. Entonces, cuando vamos a los tipos de contrato, identificamos que el 45% de esos contratos fueron de suministro. Entonces empieza a guardar una relación muy coherente que vía licitación pública se consoliden los contratos de suministro, que cuando vemos en la gráfica que está al lado, tienen una duración promedio de un mes. Entonces 15% de los contratos duró menos de un mes. Cuando entendemos que un contrato de suministro es la entrega de un bien material, de una cosa para la ejecución en el marco de un proyecto, como lo fue Educación Digital para Todos, que conservó gran parte de los recursos, pues marca una coherencia de la duración en el tiempo. Y encontramos con buen agrado, por lo menos en la generalidad de los datos, que el 20% de los contratos en promedio duraron 11 meses. Entonces, cuando pensamos que esa otra gran partida eran los contratos de prestación de servicio, vía contratación directa, pues encontramos que aquí por lo menos el promedio de contratación fue grande comparado con otros momentos o con otros contratos, otros proyectos con los que hemos tenido acercamiento, donde el promedio de duración de contratación era 2, 3 meses. Entonces aquí encontramos por lo menos en el ejercicio de regalías una permanencia en el tiempo de esa memoria institucional y de ese trabajo de los funcionarios que estaban por prestación de servicios. Continuando un poco, vemos entonces unos aspectos a mejorar. Y en esos aspectos a mejorar es más un manejo idóneo de la información. Porque si bien en los contratos se justificaba la razón de una contratación directa, por ejemplo, de ciertos contratistas, no existía o no se manifestaba en las plataformas la documentación que certificara realmente esa idoneidad. Entonces aquí una recomendación es, suban los documentos en la plataforma para que cada vez haya menos opacidad y tengamos más acceso a la transparencia. Si bien en el contrato se denuncia que el contratista es el idóneo porque su perfil es de tal carrera, porque tiene experiencia en esto, al final no se adjuntan los soportes que se mencionan. Entonces es muy importante que esto empiece a suceder cada vez más en la administración local, distrital, y que la transparencia cada vez se materialice más. También algo que identificamos fue la ausencia de documentos asociados al contrato. Muchísimas veces lo que nos faltaba era, por ejemplo, los registros y los informes de los supervisores, de los seguimientos a cómo iba el proyecto. El proyecto estaba terminado, finalizado, en algunos casos tenía las actas de liquidación y de cierre del proyecto, pero había ausencia del reporte de los supervisores y de los seguimientos. Entonces es muy importante también que dentro de la documentación y el acceso público a la información, estos documentos estén allí. En otros contratos identificábamos dificultades de acceso a los documentos asociados al contrato. Entonces ya ni siquiera estaban referenciados o asociados, sino que había que buscarlos y vía derecho de petición poder levantarse la información. Entonces los documentos finalmente nos dábamos cuenta de que existían, pero no estaban o publicados o compartidos, y estos son situaciones menores que son fáciles de corregir de parte de la administración distrital, cargando la información y capacitando cada vez más a sus funcionarios para que cumplan un ciclo de manejo y uso de las plataformas. Y un dato preocupante son las incongruencias. Aquí sí hay que hacer un llamado de atención, y es las incongruencias sobre datos o documentos. Y aquí pueden haber errores humanos, que finalmente pueden haber equivocaciones, pero es algo sobre lo que sí hay que volver. Si yo estoy hablando de que un contrato es asignado para X persona, tengo que tener mucho cuidado de que yo no suba la documentación de otra dentro de la misma plataforma. Y tuvimos 2 contratos donde se estaba contratando a un alguien, pero la información que se justificaba y se subía a la plataforma era de otros contratistas. Aquí está la información asociada a dichos contratos para poderlos identificar con mayor claridad y puntualidad. Uno era el contrato respecto a la incongruencia de los valores, mientras en la plataforma se hablaba de un valor específico, pues en el contrato habían otros valores. Entonces un poco es ese llamado para conservar el mismo valor y sobre todo conservar los datos de los contratistas. Un poco aquí es evitar opacidad y tener cada vez más el control de esa revisión de los documentos. Gracias, Manu. Entonces nosotros digamos, con
con todo este proceso de 4 o 5 meses en los que hemos estado como poniéndole la lupa a las regalías, con unas preguntas, como con la metodología, enterándonos, definitivamente si algún norte teníamos era identificar barreras y dificultades. Y por lo menos son estas 3. Primero, definitivamente hay profusión de plataformas, hay información, sí hay una apuesta del gobierno nacional desde hace varios años de consolidar plataformas de información, pero cuando vamos a triangular información en esas plataformas, esta información no es precisa. Recientemente, por ejemplo, el gobierno nacional cerró Mapa Regalías que venía hace un par de años, digamos, liderando mucha información sobre proyectos. Se cierra porque se pasó toda la información a Mapa Inversiones, pero nos hemos encontrado con una información poco precisa también allí en Mapa Inversiones. Entonces, eso es una primera barrera y una dificultad. Lo segundo es, por supuesto, el tema del desconocimiento del proceso de las regalías y su normatividad. El sistema normativo es muy complejo, entender el tema de la contraprestación, entender, por ejemplo, todo el ciclo, entender la fiscalización, entender después cómo es la distribución y además de una normatividad reciente, porque pues es, la ley se adoptó ahora en el 2020, que transformó la del 2012 sobre regalías. Y también nos encontramos con las respuestas de los derechos de petición fueron oportunas. Hacienda nos contestó en muy poco tiempo, muy amables realmente en Hacienda Distrital y en Planeación Distrital. Funcionarios se comunicaron con nosotros, pero en la comunicación, en el intercambio que tuvimos, si se quiere informar, por supuesto, con algunos funcionarios, nos señalaron que hay una rotación importante dentro de la alcaldía y eso ha hecho que se pierda cierta memoria institucional. Y entonces algunos funcionarios pues, nos confesaban que realmente estaban allí recién llegados y que no entendían muy bien cómo era que funcionaba el proceso, y además nos señalaron que para el caso de Cali, pues no hay incentivos en términos del recurso por regalías directas como para que la alcaldía pues monte todo un equipo para armar proyectos de regalías. Entonces ese desincentivo, esa relación costo-beneficio que también está haciendo la alcaldía, pues termina repercutiendo en que hay un débil conocimiento también de este tema en la alcaldía, en los funcionarios. ¿Qué recomendaciones podemos hacer de manera general al gobierno local? Primero, por supuesto, pensar en el ciudadano. Nosotros, aunque efectivamente, si ustedes entran a la página de la alcaldía en el buscador, buscan cliquean regalías, los va a llevar a los informes de rendición de cuentas, los va a llevar incluso a metodología para la adopción del capítulo de regalías este año, ¿no? Se encuentran todos los documentos, pero transparencia no es solo publicar, ¿no? Es decir, lo público no es solo que esté publicado. Entonces es muy importante una transparencia activa, hacer una ruta de consulta más clara, aumentar la socialización de las plataformas. Para toda la apuesta del gobierno nacional, no solo local, hay que generar mayor interoperabilidad de esas plataformas. Para el caso particular de la agenda local, de la alcaldía, de la agenda de ciudad-región, del valle, definitivamente la mirada intermunicipal o supramunicipal es importante. Incentivar esquemas asociativos, fortalecer municipios no productores y fortalecerlos en sus bancos de proyectos para poder jalonar los recursos. Si no estoy mal, hay cerca de 13 billones de pesos en el Fondo de Regalías para Colombia que están allí, que no se han ejecutado porque no hay proyectos. Entonces, eso es importante. Aumentar el conocimiento de las regalías, por supuesto, la normatividad. Para el caso de los ejercicios de control social, el control social requiere profesionalizarse, requiere cualificarse, requiere sacar mucho provecho de toda esta ventana de oportunidad que nos están ofreciendo. Nos están dando datos, muy bien, entonces ahora preguntémosle cosas al datos y generemos una opinión, digamos, cualificada, pero además una opinión robusta para generar mejores decisiones. Y eso nos lleva a un segundo asunto, y es el control social. Por supuesto, pasa por una pregunta, por un tema específico, pero esos temas están atravesados por intersectorialidades. Entonces, nosotras
decíamos, bueno, Hacienda nos responde, pero hay que también preguntarle a planeación y después, bueno, pero el IPC también tuvo que ver acá y empiezan a aparecer esas intersectorialidades que es muy importante para la forma en que nos acercamos a hacer ejercicios de control social o de control ciudadano. Y definitivamente para el Valle del Cauca, insisto, si bien no somos departamento productor de hidrocarburos, hay regalías, nos llega la posibilidad de regalías. Procat regional, los municipios también tienen regalías directas y el tema no está en la agenda pública. Y es importante posicionarlo y esa es también labor de una ciudadanía pues, activa, ¿no? Si se quiere. Entonces, eso era lo que les queríamos presentar. Muchísimas gracias. Yo adicionalmente los animo fuertemente a todos y a todas a entrar a este micrositio. Es uab.org.co/infórmate. Aquí van a encontrar el tema regalías, pero posteriormente vamos a empezar a cargar una estrategia de información y de datos sobre la gestión pública local. Estamos particularmente orgullosos de nuestra cartilla de cómo monitorear las regalías de un municipio. ¿Por qué? Porque volcamos nuestra experiencia, volcamos allí el paso a paso de cada una de las plataformas, está en un lenguaje sencillo, esperamos que pueda servir en realidad para réplica en los distintos municipios en el valle. Jumbo, por ejemplo, no sé si hay personas conectadas de Jumbo, pero en Jumbo se explota importante material, ¿no? De dónde vienen, aquí explicamos de manera muy sencilla, lenguaje pues como claro y muy preciso, pero lo que más me gusta de esta cartilla es esto que voy a avanzar un poco por acá, y es dónde me entero. El dónde me entero, nosotros vaciamos acá el esfuerzo de ir plataforma por plataforma y de manera muy ágil contarles para qué sirve cada plataforma y cuál es el paso a paso para descargar información de las plataformas. Acá está la versión de mapa regalías, la versión de los Power BI que tiene desarrollados el Sistema General de Regalías y ahí lo pueden, el paso a paso para visualizar la información. El SECOP, si quieren buscar el tema de contratación, también aquí paso a paso pueden encontrar cómo es que pueden hacer la consulta de un contrato específico. La plataforma de datos abiertos, aquí está el paso a paso. Datos abiertos, por supuesto, es una plataforma enorme, le pueden preguntar muchísimas cosas. Aquí nosotros, por ejemplo, sacamos el dato de los reportes de contraprestaciones mineras. La plataforma de auditores ciudadanos está activa para los recursos de inversión asociados al Sistema General de Regalías para proyectos COVID, pero DNP nos ha dicho que la apuesta es que estén allí distintas fuentes de información y de financiación. Plataforma Auditores Ciudadanos le permite a uno como estar monitoreando un proyecto específico y mayor interacción incluso con el DNP. Es muy, muy interesante. Y por supuesto, el último paso y el que más también, el que más nos interesa y es cómo nos involucramos. Entonces, aquí es animarlos a que hagan redes, ¿no? Generen lazos, digamos, con la administración, es importante. Y aquí vamos el paso a paso de lo que hicimos nosotros conformando una alianza, conversando con los funcionarios, investigando en las distintas plataformas, organizándonos, porque es importante organizarse, identificar los temas, verificar y confirmar la información y pues por supuesto contar el cuento, que es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, esa es información que encuentran aquí en la página de la Unidad de Acción Vallecaucana y era lo que les queríamos contar. Muchas gracias. Gracias a ti, Lina. Abrimos el espacio para escuchar sus comentarios, opiniones, preguntas. Les ruego, por favor, reacciones, utilizar la mano arriba para poderles dar el uso de la palabra. María Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? No, pues aquí estoy boquiabierta viendo este excelente trabajo. Ustedes definitivamente siempre ponen un punto bien interesante y alto en todo este tema de control social, de seguimiento, donde
hay veces me hacen sentir quedada, les digo. Estoy tan enfocada en el tema de Animada, animada, María Eugenia. No, es que estoy tan enfocada en el tema de discapacidad que de verdad que uno deja por fuera otras aristas que debería tener también en el radar, porque pues la ejecución presupuestal obviamente nos afecta. Les recuerdo que la discapacidad es la cenicienta presupuestal. Nunca hay presupuesto para nada, más allá de nóminas y de adquirir equipos para que la secretaría o el proyecto que están ejecutando se pueda llevar a cabo. Así que muchísimas gracias y estoy aprendiendo mucho de cómo presentar este tipo de informes y generar cartillas. De verdad que sí, muchas gracias. De hecho, la próxima semana tenemos un tema de incidencia política y me acaban de abrir la creatividad, me la acaban de activar para ver cómo se va a presentar ese documento con lineamientos, acciones y todo que les vamos a proponer a los candidatos, a los diferentes candidatos con respecto a la discapacidad a nivel nacional para que los tengan en cuenta en sus programas de gobierno. Excelente, María Eugenia, gracias. Como siempre, Fedis Valle, miembro importantísimo de la Alianza por una Cali más transparente y participativa. Siempre activa, mil gracias. Sebastián, te damos el uso de la palabra. Sebastián Botero. Gracias, Diana. No, yo estoy maravillado. De verdad que me siento muy orgulloso de haber aportado un poquito a este proceso y ver ese resultado tan enorme y tan gigante y sobre todo con esta, no solamente las conclusiones que sacan, ¿no? Pues ustedes tienen un conocimiento bastante extenso sobre el tema, sino haber aplicado todos esos datos que son tan densos, tan complicados, ¿sí? Haberlos comprendido y haberlos plasmado en un aplicativo que ya resulta mucho más sencillo, mucho más fácil de explorar y de entender. A mí me parece maravilloso que esto lo hayan llevado hasta este punto. De verdad que las felicito, ha sido un trabajo maravilloso tuyo, Diana, de Lina, de Giselle, de todo el equipo de la Unidad de Acción Vallecaucana, y me encanta lo que han hecho. De verdad que la felicito. Sí, sí quisiera dar un aporte más, ¿no? Para el tema del tablero. Por lo regular, o sea, el tablero está perfecto, no es nada de que lo cambien, no, a mí me parece que está bien porque lo estaba viendo acá, si no se le podemos irlo agregando cositas. Normalmente es bueno dejar la fuente, ¿no? O sea, ¿de dónde está sacando uno las cosas? ¿De dónde están dejando uno los datos? Dicen ahorita eso de énfasis en el código BEPIN y ustedes saben que eso es esencial, el código BEPIN. Es posible, ya que esto lo tienen consolidado en una fuente de datos, o seguramente tienen 2 o 3 tablas, pero se puede crear un link directo a la ficha de mapa inversiones. Entonces, si quieres, Lina, ahorita por interno te enseño cómo, porque es facilísimo. O sea, lo haces en un minuto, vas a decir, pero ¿por qué me enseña cosas tan obvias? Pero ya podrían agregar en las tablas que aparecen ahí, al final, vea el link, vaya a ver la ficha, allá está, los datos de acá están allá, va a verificarlos. Si no nos crean otra Unidad de Acción Vallecaucana, allá está la ficha mapa inversiones. Es facilísimo de hacer, es solamente agregar una nueva columna con la URL que aparezca ahí. De resto, a mí me parece maravilloso lo que ustedes hicieron. Aquí lo estoy viendo, aquí tengo abierto el tablero y nada, muy chévere, de verdad, felicitaciones. No, gracias a ti, felicitaciones a ti porque motivación toda, ¿no? Y María Eugenia, si se trata de inspiración, de colegaje, de apoyo, pues ya sabes, ¿no? Ya sabes cómo es la alianza. Bueno, ¿quién más quiere hacer uso de la palabra? Ana Cristina Murillo. Ana Cristina, bienvenida. Hola, buenos días. Me presento. Mi nombre es Ana Cristina Murillo, yo soy politóloga y soy antropóloga y ahora estoy en un proceso de veeduría, de fortalecer las capacidades de veeduría ciudadana en Buenaventura, específicamente en temas de lucha contra la corrupción y transparencia. Me parece muy importante este espacio. Lo que ustedes dijeron, yo llegué tarde, lo vi creo que en mi chat de egresados de ICESI, creo que aquí hay algunos que están trabajando en eso, que quiero como contactarlos porque tenía una pregunta. Y es que en Buenaventura, en términos de regalías, se dice que hay 100.000 millones ya designados para el municipio para poder ejecutar, pero que hasta el momento no se han podido realizar proyectos ni nada pues para poder hacer estos
estos recursos reales. Entonces, digamos que cuando uno pues entra a la página y hace el ejercicio, pues esta información no está accesible. Entonces yo quería preguntarles a ustedes qué herramientas se les pueden recomendar a la ciudadanía para poder acceder a esta información que definitivamente pues no la está transparentando o no la está, digamos, poniendo en público el ente territorial. ¿Qué ustedes recomendarían para que uno pudiese fortalecer ese tipo de capacidades y poder acceder a esta información y también ejercer cierta presión para que empiecen a funcionar estas cosas? Porque las necesidades están pues latentes en el distrito, y si están los recursos, generalmente, digamos, la excusa siempre es que no hay recurso o hay unas dificultades, pero si hay un recurso como este de regalías, pues obviamente la ciudadanía tiene el derecho de reclamar que se haga algo con este recurso que pueda solucionar algunas de las dificultades que se están presentando hoy. Entonces quería pues hacerles esa pregunta. Bueno, pues le iba a dar la palabra a Giselle, ya le doy la palabra a Giselle. Ana, nosotros nos encontramos que plataformas de información existen, es decir, si tú te quieres preguntar qué es lo que hace, en este caso, el gobierno distrital de Buenaventura con mis recursos, hay alguna forma de empezar a monitorear eso. ¿Cómo? Entonces, pues lo primero que nosotros hacemos es, ¿qué pregunta te quieres hacer? Porque a partir de la pregunta nos conduce a múltiples plataformas. Para el caso de la experiencia con regalías, mapa inversiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno dice, usas el Power BI de la unidad de acción, que fuente de información, por supuesto, es oficial, entonces buscas Buenaventura y si ahí identificaste los BEPINES, como dice Sebas, y ahora le vamos a incorporar ese añadido que me va a enseñar Sebas, buenísimo, pues inmediatamente te vas a mapa inversiones y el mapa inversiones es un consolidado de las fichas de proyectos, ¿no? Entonces ahí tienes qué se está haciendo. Si la pregunta al revés es, ¿cuánto tiene Buenaventura en términos del fondo de regalías que no está en este momento vinculado a proyectos, ¿cierto? Entonces, para eso sirve otra plataforma que es Sicodis. Entonces, por ahí uno puede ver cuánto es la asignación para Buenaventura. Lo tercero, y muy importante, nosotros siempre hemos creído, y con Catherine, que nosotros casi no acudimos al derecho de petición, no porque consideremos que es un derecho importante, sino porque nos ha funcionado muy bien a la Alianza por una Cali acercarse a la administración y generar puentes de interlocución con los funcionarios. Yo sé que muchas veces funciona muy bien el director de la orquesta, pero en el caso de los funcionarios, en el día a día, el puente es mejor. ¿Por qué? Porque ellos mismos se han encontrado con las mismas preguntas que se hace uno. Ellos llegan y dicen, bueno, ¿qué pasa con Banco de Proyectos? Entonces, si tu pregunta es por cuál es el recurso y qué proyectos tiene, cuáles son las fuentes de inversión que están en el distrito de Buenaventura, pues por supuesto habrá que hacer enlace con Hacienda y con Planeación. Son dos de las principales con los que yo te recomendaría fuertemente generar lazos. Insisto, con los funcionarios del banco de proyectos, con los funcionarios que le hacen monitoreo al plan de desarrollo. ¿Por qué insisto en la figura del funcionario? Porque el funcionario de carrera responde por procesos y procedimientos y tiene todo el mapa en la cabeza. Y es mucho más fácil conversar con ellos que poder sentarse pues con el secretario. Entonces, esos puentes son importantes. Lo segundo es plataformas de información. Hay algunas mucho más, digamos, más sencillas, si se quiere un lenguaje menos técnico. Sicodis es tenés el Excel con la plata, pero tenés que conocer cada una de las variables. Otro es el portal de transparencia económica, muy interesante, se los recomiendo. Y por supuesto, mapa inversiones. El mapa inversiones, el BEPIN es para llegar rápidamente, pero si tú en el buscador escribes allí palabras claves, inmediatamente te arroja todo lo que hay en inversión en el territorio. No sé si Giselle quisiera agregar algo. Recomendaciones para quienes se pregunten por recursos públicos en Buenaventura. Bueno, creo que le ha hecho un buen recorrido, Lina, pero sí, si tu pregunta es
los proyectos que se están financiando en Buenaventura y cómo poder hacerle un monitoreo a esos recursos, te recomiendo no solo en un lenguaje sencillo, la plataforma del Power BI que presentamos, sino acompañar eso con auditores ciudadanos, donde ahí tú puedes, como veedora, como ciudadana que está interesada, registrar tus opiniones y, por ejemplo, te interesa este proyecto en particular, aportar evidencia, cómo se está ejecutando, qué tú has visto al respecto. Y puedes ahí interactuar y hacerle un monitoreo y seguimiento. Cuando tú le das como seguir, como elegir estos en tus favoritos, te empieza a llegar información periódica de cómo va avanzando ese proyecto. Y puedes participar y es algo muy valioso. Gracias, Giselle. Ana Cristina, se da esta la oportunidad para comentarte que en Buenaventura tienes también un grupo de jóvenes que se forma en la Escuela de Gobernanza en alianza con Activa Buenaventura y la red de aliados en el Valle del Cauca para el fortalecimiento del liderazgo que coordinamos desde la Unidad de Acción Vallecaucana, y seguramente que como parte de la experiencia que replicamos acá, pues podrás aprovechar todos los insumos para profundizar en ese trabajo en Buenaventura. Gracias, Ana Cristina. Le damos la palabra a David Gómez Propacífico. Bienvenido. Hola, mucho gusto verlos y estaba muy chévere el trabajo. Y un poco para conectar la pregunta de Ana, y pues sin conocer a la mayoría de los que están acá, pues hay una cosa que es clave con esta información, es usarla, porque yo creo que el trabajo de un equipo como el que está detrás de esto, que es un poco también como el del equipo en el que trabajamos en ProPacífico, no es utilizar la información, es solamente producirla, ¿sí? Y producirla con estándares de calidad y ponerla a disposición de la gente. Pero pues Ana y los demás, si tienen preguntas, pues hay que responder acá con lo que se pueda responder y utilizarla para hacer incidencia y hacer preguntas, digamos, más a fondo y demás. Y eso es lo que, digamos, va a dar valor. Y estos productos siempre son productos intermedios, ¿sí? Porque no son el fin último. El fin es que se utilice, que la ciudadanía esté a mano, y esto adelanta un montón de camino y es un trabajo crucial, pero no depende de Lina, del equipo de la UAB, digamos, que se utilice, sino depende desde los que vamos a consumir, en los que nos vamos a meter y qué es lo que vamos a hacer con esto. Entonces también quería como hacer ese comentario, hacerles una invitación ahí pues como para sacarle el jugo y hacernos preguntas y preguntar a la administración. Y las preguntas a la administración también son pues en tono pues formativo, que aquí nosotros en Colombia pues creo que eso nos hemos vuelto muy morroncos y ya nadie puede preguntar sin convertirse en enemigo, y pues eso es una postura pues bastante tonta, y hay que aprender un poco pues a escuchar y a preguntar de manera constructiva. Y realmente una muy buena manera de apoyar una administración que está pues trabajando en todos los días y que tiene un montón de problemas que uno no se entera, pues es precisamente hacerle preguntas, y a veces sirve para que ellos se den cuenta de cosas que de pronto no van andando bien y pueden mejorar. Entonces, todo esto depende del uso. Entonces, solo ahí en cierre, pues la apertura, el tema de datos abiertos tiene como tres cosas. Hay que producir información, ¿sí? Que eso no lo hacemos, no lo hacen equipos como estos, sino la información la producen las entidades oficiales y hay que estar encima de ellos. Está este segundo nivel, que es el que muy bien pues cubre la UAB, en consumir esa información y producirla, pero el tercer nivel es el consumo y cómo se va a utilizar. Entonces ahí como la invitación a ese tercer nivel es como lo que les quería comentar, y pues nada, de nuevo muy chévere el trabajo. Gracias, David. Le damos el uso de la palabra a Manuel Alejandro. Muchas gracias. Complementando un poco a David y aportando la pregunta a Ana Cristina, en la cartilla nosotros hablamos un poco de cómo ir a la acción, cómo organizarse en el último apartado, en el apartado 5, pero algo en donde quiero hacer énfasis es que con el cambio de la normativa vigente en el país para el caso regalías, es posible que desde la misma comunidad organizada se presenten proyectos a la alcaldía distrital, por ejemplo, caso Buenaventura, directamente a Secretaría de Planeación, y para que Secretaría de Planeación pueda presentar ese proyecto a regalías. Ya no se necesita solamente la aprobación del OCAT,
sino que yo puedo como comunidad organizarme, presentar el proyecto. Este proyecto debe estar en el formato de algo que se denomina el MGA, que está dentro del formato especial de planeación nacional. Ese formulario se puede como descargar y a partir de ahí empezar a conversar con la administración distrital para juntos ir consolidando ese proyecto. Y creo que cuando la ciudadanía misma se va organizando, presenta proyectos, eso termina generando también una presión en la administración para que cada vez ella también pueda presentar proyectos de calidad. Y si bien sean proyectos en conjunto, ciudadanía, administración, o que la administración a partir de ahí despierte y empiece a formular sus propios proyectos. Entonces, hay una oportunidad de que la veeduría no se quede solamente haciendo seguimiento, sino que pase a la acción. Y desde la acción empiece a participar de manera mucho más activa en esa construcción y solicitud de los mismos recursos. Gracias, Manuel. Daniel López. Yo voy a decir exactamente lo mismo, Manuel. Que aprovechen esta herramienta, que la utilicen, que la trabajen, que investiguen cuáles son los datos, cuáles son las cifras necesarias para poder, o recursos disponibles para poder trabajar proyectos, pero que ustedes desde la comunidad puedan producir esos proyectos y los puedan aportar para utilizarlos y hacer uso de esos recursos. Y también así fortalecer la gestión de la administración, porque hay muchas ideas de proyectos, pero no muy pocos producidos. Entonces, mientras la comunidad se alinea, se une y los trabaja y los desarrolla, ayuda mucho. Gracias, Daniel, muy amables. Bueno, salvo que necesite alguien hacer uso de la palabra, queremos, para respetar su tiempo en este viernes, expresarles nuestra gratitud por la compañía, a todos los amigos que nos acompañan, a la Sociedad de Mejoras Públicas, a FEDIS Valle, al Observatorio para la Equidad de la Mujer, al Observatorio Polis, a GAPI, a Foro, a todos los aliados Cali Visible, Cali Como Vamos, a todos nuestros aliados en Cali, a Transparencia, nuestra gratitud enorme, al equipo de la Unidad de Acción Vallecaucana, a todos mil gracias. Entonces, por concluido nuestro encuentro, señora. Yo como siempre, dejando todo para el final. Es que estoy tratando de descargar la presentación, pero no veo ningún sitio, ninguna cosita que me lleve pues a descarga. ¿Cómo hago? La presentación esta de hoy ya la subimos al micrositio y les paso el enlace. Sí, y a la alianza también se los paso. ¿Pero lo tiras por el chat del WhatsApp o en este instante? Sí, igual ya en este mismo instante también, igual la van a poder encontrar en... Sí, porque es muy chévere, la verdad. Los felicito. Ahí va. Ahí va. Está bien, había otra persona que estaba interesada en la presentación para que tenga presente antes de retirarse poder tomar. Vale, y de todas maneras la van a poder encontrar alojada en el micrositio de la UAB. Apenas salgamos del evento. Bueno, feliz viernes, que disfruten mucho. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Diana, Giselle, a todas. Definitivamente estoy en un excelente equipo de trabajo. Tan bella, claro que sí, así es. Que estén muy bien, que les rinda el fin de semana. Lo mismo a todos. Muchas gracias, un abrazo, gracias. Gracias, felicidades.